Muy bien. Hoy empieza a terminar. Nos quedan 3 clases, ¿no? Esto, eh, la- el martes, que vamos a ver entropía, y luego ondas mecánicas. Esta tal vez es la que está más cargada de expresiones y de calculitos que tienden a ser importantes, pero son engorrosos y son fáciles de confundir. Sí, hay muchas letras dando vueltas y uno, que me acuerdo en el momento que yo cursé esta materia, la verdad, me embrollaba bastante con estas cosas. Así que bueno, voy a tratar de ir despacio. No tengo todas las cuentas acá porque ya las hizo el profesor, pero es importante qué consideramos, qué usamos, por qué hacemos ciertos pasajes y en qué contexto valen ciertas cosas. Así que fíjense, igual ya supongo que toda la gente que está acá ya leyó algo, así que ya está más o menos al día, pero pregunten cualquier cosa, me detienen, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Vamos a arrancar con el primer principio, naturalmente. Y vamos a ver, que es bastante láser, cómo se estudian o qué información o cómo se calculan las cantidades relevantes del primer principio en los diferentes tipos de procesos, siempre basándonos en los diagramas PV. Vamos a ver el segundo principio y los ciclos termodinámicos, en particular el de Carnot. Queda entonces de nuevo para la clase que viene todo lo que es toda la parte de entropía y después ondas mecánicas. Muy bien, primer principio. Para un sistema cerrado, ¿sí? Vamos a considerar que la variación de la energía interna del sistema, la variación de la energía del sistema, se puede dar tanto por intercambio de calor como por trabajo. ¿Sí? El primero en enunciar esto fue Clausius. Entonces, fíjense que todos estos descubrimientos y desarrollos están en torno a la revolución industrial, ¿no? No es casualidad, ni mucho menos. Cuando se empezaron a construir máquinas térmicas, primero, a partir de los desarrollos se construyen máquinas térmicas, luego estaba todo en el mismo caldo, y a medida que se iban armando cosas, se iban estudiando y cada descubrimiento fomentaba nuevos desarrollos y cada desarrollo fomentaba nuevos descubrimientos. Entonces, por algo están todos apiñadas los descubrimientos de estas cosas en, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Tengan en cuenta que igual la mayoría de estas deducciones son justamente deducciones a partir de primeros principios y que sería difícil deducir esto experimentalmente sin saberlo antes, porque las condiciones en las que se cumplen estas expresiones de forma redonda son muy ideales. Cuestión. Primer principio enunciado inicialmente por Clausius es que la energía de un sistema cerrado en tanto no intercambia materia, va a variar por intercambio de calor o por intercambio de energía en forma de calor o por trabajo. ¿Sí? Lo podemos escribir de forma integral o de forma diferencial. ¿Qué pasa cuando lo escribimos de forma diferencial? Esto no es algo general, no es algo extendido del todo, pero en algunos libros está como una ayuda, como un friendly reminder. Se distingue la forma de denotar el diferencial de energía interna del diferencial de calor y del de trabajo. ¿Por qué? Porque la energía interna es una función de estado, lo que ya hablamos en su momento, lo que significa que en un ciclo cerrado de sus variables, ¿sí? Si yo parto de un estado con una cierta energía interna y en algún tipo de diagrama, como puede ser el de PV, paso por diferentes procesos y termino volviendo al mismo estado, o sea, con las mismas variables que lo definan, en nuestro caso van a ser P y B en general, la variación de energía interna durante todo ese ciclo es cero. ¿Sí? Algo similar, más no lo mismo, que los campos vectoriales conservativos, ¿no? Donde en una trayectoria cerrada la energía, la potencial no cambia. No es lo mismo esto, ¿eh? Conste, esto no hay vectores, no hay nada. Es una cuestión de estados, de pasear. Una cosa es pasearse por el espacio y otra cosa pasearse por algún tipo de diagrama de variables termodinámicas. Pero bueno, cuando una cantidad depende solo de los valores de
las variables termodinámicas que definen un estado se llama función de estado. O sea, siempre que yo tenga el mismo valor de P, B y T, que tener la misma cantidad de energía, la misma energía. Entonces, si yo paseo por un montón de estados, de la forma que fuere, y después vuelvo al mismo que partí, voy a tener exactamente la misma energía, entonces delta U va a ser 0. Bueno, eso pasa por delta U, pero no ocurre, como vamos a ver, con el calor y el trabajo. La cantidad de calor y de trabajo en un proceso, o sea, un proceso, ¿qué significa un proceso? El cambio de estado, ¿no? Y de un estado a otro, un estado termodinámico a otro. ¿Qué es un ciclo? Es una secuencia de procesos que terminan en el mismo lugar que empezaron, en el mismo estado que empezaron. Bueno, en esos casos, el calor y el trabajo no cumplen eso. Yo puedo ir entre dos estados por diferentes caminos y en cada uno tener diferentes cambios en el trabajo realizado o intercambiado con el sistema, realizado por el sistema y hacia el sistema, y en el calor. ¿Sí? Por eso se hace esta denotación de escribir en vez de delta, pero esto no existe, digamos, no tiene ningún valor operativo. Cuando yo tenga que integrarlo, voy a integrar como si fuera una D, ¿sí? Es como, viste, esto de que la B larga y la B corta se pronuncian distinto, en realidad no es así, sino que es algo que inventaron las maestras de primario para hacernos acordar cómo se escriben las cosas. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Aparecen algunos libros como una ayuda, memoria, de que estas dos no son funciones de estado y estas sí. Muy bien. Y otra cosa interesante e importantísima es que son intercambiables. O sea, digamos, yo puedo afectar a la misma cantidad que es de U, tanto intercambiando calor como realizando trabajo, ¿no? Y esto viene agarrado de lo que habíamos hablado del fin de la teoría del flogisto, ¿no? Que cuando Lavoisier había planteado que el flogisto era un fluido que pasaba entre los objetos a diferentes temperaturas y eso les hacía cambiar la temperatura, pero nunca concibió la idea de que yo pudiera generar calor a partir de otro tipo de energía. Bueno, Joule y demás personas dando vueltas por ahí descubrieron que se podía transformar trabajo mecánico en calor o en energía interna del sistema. Entonces, este primer principio es esa enunciación, es decir, que yo puedo afectar la energía de un sistema tanto como trabajo, tanto por calor como por trabajo, y que estas cosas son intercambiables. ¿Sí? Entró alguien más, Pinto, muy bien, a ver, te paso el presente. ¿Sí? Entonces, eso es la primera ley de termodinámica. O sea, es la conservación de la energía en un sistema cerrado, pero además tiene el valor de que denota que estas dos son intercambiables. Entonces, de estas dos yo puedo afectar la energía interna de un sistema. Muy bien. Y esta es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Justamente, ¿qué es el calor? Porque vieron que cuando yo definí temperatura y calor para el principio cero, les dije que era medio tricky, ¿no? Uno podría ser, el calor es la energía intercambiada por diferencia de temperatura. Vale. Y después cuando uno quiere definir temperaturas usa calor. Bueno, calor es todo lo que no es trabajo. Si uno se pone a estudiar esto microscópicamente, siempre el calor no existe microscópicamente, ¿no? Siempre estamos mirando movimientos de partículas y fuerzas entre ellas. No sabemos hacer otra cosa. Después veremos campos, pero bueno, ahora no estamos con eso. Lo vimos con gravitación. Ahora, entonces, está bien definido qué es el trabajo, ¿no? El trabajo de una fuerza es la integral de esa fuerza en una trayectoria, la integral de línea. Ahora, el calor es todo lo que no puedo calcular como trabajo. Entonces va a ser todo intercambio de energía que no pueda calcular como trabajo. Es eso, acá. Una forma de cuantificar las cosas que le pasan a mi sistema y que yo no sé exactamente cuáles son los mecanismos implicados. ¿Sí? Y yo lo veo como que hay energía que pasa de un lado a otro, siempre por una diferencia de temperatura, pero por un montón de procesos microscópicos que yo no estoy observando de forma detallada. Bien. Acá hay una salvedad, disculpen, pero a mí me gusta esta convención, yo creo que el profesor usa la otra. Esta es la convención UPAC, ¿no? De la Unión Internacional de Química Aplicada.
es como una entidad que define muchos estándares en nomenclatura y unidades y tal. Y es la más moderna, la que se suele usar. A mí me gusta más esta porque yo considero que todo aporte de energía al sistema es positivo. ¿Sí? El profesor usa la convención más vieja, que creo que acá tiene un menos. Pero bueno, yo cambié todos los signos por eso. Tengan cuidado si comparan libros que usan o textos que usan diferente nomenclatura. No cambia nada al final, siempre cuando uno sea consistente, ¿no? Con los signos. Entonces mi trabajo va a ser el que el exterior le hace a mi sistema, mientras que con la otra convención es el que el sistema hace sobre el exterior. Así es que, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Es lo que teníamos hasta ahora. En un gas ideal, la energía interna es solamente, está relacionada a la energía cinética de las partículas, porque no tengo interacciones de ningún otro tipo, y depende solo de la temperatura. Esto ya lo habíamos visto, tenemos nuestra ecuación de los gases, la ecuación general de los gases, y esto lo hemos calculado la clase pasada. ¿Sí? Todo esto son cosas que ya sabemos. O sea, se cumple esta ecuación, que significa que es un gas ideal, entonces se cumple que la energía es la energía cinética promedio de las partículas y que ya la calculamos la vez pasada como 3 medios de nRT o 3 medios de nKT. Pues bien, esto, una de las formas experimentales de determinar, otra de las formas experimentales de determinar qué tan ideal es un gas, es con la expansión libre de Joule. ¿Sí? Este es un experimento que hizo Joule y que, no sé si lo hizo Joule o lo planteó Joule, después se hizo, eso seguro. En una bombona tengo un gas a una cierta presión ocupando un cierto volumen, abro esta válvula de forma rápida y el gas pasa a ocupar, el sistema es adiabático, el gas pasa a ocupar las dos bombonas, ¿sí? los dos volúmenes. Como el sistema es adiabático, no tengo calor, está sobre calor intercambiado por el sistema, y como la expansión fue espontánea, no tuvo que empujar nada, ni yo lo forcé a expandirse, no hay trabajo sobre el sistema. Entonces, como pasa eso, la energía interna se mantiene constante y por ende no cambia la temperatura. Si yo hago eso y cambia la temperatura, significa que algo de todas mis hipótesis no se están cumpliendo. Así es que el cambio de temperatura en una expansión libre me va a determinar qué tan cercano a la idealidad está el gas en el que estoy trabajando. ¿Sí? Tengan en cuenta que además, cuando lo hicieron en el siglo XIX, obviamente había cambios de temperatura porque lograr total adiabeticidad era muy difícil. ¿No? Y además ningún gas es del todo ideal. Pero bueno, en un gas ideal no va a cambiar la temperatura. Entonces esto va a expandir espontáneamente y yo voy a pasar de este estado a este estado sin un cambio de temperatura. También se puede hacer el mismo experimento. Obviamente, esto sí, este se puede hacer en laboratorio, este no, pero se puede pensar como que retiro el pistón más rápido que la más rápida de las partículas. Entonces yo dejo que el gas ocupe el volumen nuevo sin tener que hacer fuerza contra nada. Bien. No sé si hay dudas sobre esto. Vamos bien, ¿no? Bien. Vamos a empezar entonces a elaborar estudiando los procesos en típicamente diagramas PV. No es más que un plano cartesiano donde tengo en un eje la presión y en otro el volumen del sistema, y yo voy pasando de un punto a otro, y cada punto en ese plano es un estado, ¿no? Definido justamente por su presión y su volumen. Voy a considerar que n fijo acá, n número de moles de gas. Entonces puedo ir de un estado inicial con una energía inicial 3 medios de nRT, donde T inicial, y me muevo cambiando presión y volumen a un estado final con una energía 3 medios de nR, temperatura final. Eso es un proceso genérico. Recordemos que la termodinámica está solamente definida para estados de equilibrio. Si yo no puedo ir súbitamente de acá hasta acá y aplicar termodinámica en los valores intermedios, porque eso porque no van a ser estados estables. Entonces no se van a cumplir las leyes de la termodinámica acá.
¿vale? Porque no van a estar definidos los estados, no es que no se van a cubrir, no las puedo aplicar porque no van a estar definidos las variables termodinámicas. Si yo paso rápido por todos los puntos intermedios, no va a estar definida ni P ni B, o sea que, de hecho, escribirlo, no podría dibujar esa trayectoria, ¿no? Si yo quiero hacer esa trayectoria de una manera tal que mis cuentas predigan lo que va a ocurrir, la tengo que hacer en pasos infinitesimales, esperando mucho tiempo, idealmente infinito, tiempo entre pasos para que las variables se acomoden a la nueva condición, ¿no? Si no, no va a respetar ninguna de las cosas que yo estoy calculando. Bien. Bien, en ese caso yo puedo escribir el trabajo como lo conocemos, ¿no? El diferencial del trabajo es la fuerza por la diferencia de la distancia. Como yo estoy trabajando con volúmenes y presiones, la fuerza la puedo escribir como presión por área y agarrar esta cantidad, el área por diferencia de distancia, como un diferencial de volumen. Entonces yo puedo calcular el trabajo como menos, acá está la consecuencia de mi convención, ¿no? Yo a W en la primera área lo consigo positivo, pero entonces como yo lo estoy considerando es la fuerza realizada sobre el sistema, esa va en contra de la presión del sistema, entonces tiene un signo menos. Acá mi trabajo, yo lo voy a calcular siempre con menos P de diferencial de B. Entonces, de nuevo, ¿qué es P diferencial de B? Como lo vimos la otra vez, es el área bajo cualquier curva que yo defina en este diagrama. Por definición de integral. Perdón, P diferencial de B no es el área. Lo que es el área es la integral de P diferencial de B. Entre B1 y B2. O B inicial y B final. Entonces, en este caso sería toda este área de aquí. Y eso va a ser mi trabajo. Y como vemos acá, y ya dijimos, el trabajo realizado sobre el sistema o por el sistema, en este caso yo considero sobre el sistema, en un proceso va a depender de cuál sea el proceso. Porque no es lo mismo ir entre este estado de aquí y este estado de acá por esta secuencia de procesos que ir por esta otra secuencia de procesos. Verán que el área bajo la curva es distinta y por ende el trabajo que se realiza sobre el sistema es distinto. Por eso el trabajo no es una función de estado. Y por ende, como está sumado al calor y del otro lado tengo una función de estado, que sí es invariante respecto, o sea, la energía interna, la variación de energía interna entre este punto y este punto, entre este estado y este estado, es la misma yendo por cualquiera de estos dos caminos. Entonces, si W no es el mismo, Q tampoco tiene que ser el mismo para compensar W. ¿No? Bien. Entonces de acá sale que calculamos el trabajo como menos la integral de P diferencial de B entre los estados inicial y final. Muy bien, seguimos. Y ahora vamos a empezar con todas estas nociones, vamos a empezar a estudiar. Acá vamos a instalar lento porque es fácil embrollarse, yo me olvido a veces por qué son las cosas. Vamos a empezar a estudiar los diferentes tipos de procesos. Vamos a empezar con los isotérmicos. Un proceso isotérmico, iso es igual, viene de temperatura, es un proceso que se realiza a temperatura constante. ¿Sí? Cualquier proceso realizado en la atmósfera libre es a temperatura constante porque tiene la atmósfera como intercambiador de calor. O sea, ¿qué necesito yo para realizar un proceso a temperatura constante? Necesito tener al sistema en contacto con un reservorio que me permita entregar y recibir calor de forma infinita. ¿Sí? Un reservorio a una dada temperatura. Entonces, es como una fuente ideal de calor, ¿sí? De manera que yo le puedo sacar y meter calor y la temperatura de ese reservorio no va a cambiar. Eso no es tan ideal si pensamos que puede ser un sistema muy pequeñito en contacto térmico con algo muchísimo mayor, que puede ser la atmósfera, en la que los diferenciales de calor que yo le intercambio no me cambian la temperatura del reservorio. También lo son, entonces cualquier proceso que yo haga pasando siempre por estados de equilibrio en el que yo le permita al sistema intercambiar calor con el entorno para mantener su temperatura constante, eso es un proceso isotérmico. Otro proceso isotérmico, que no lo puedo dibujar acá porque no hay un cambio de presión y de volumen necesariamente, son los cambios de estado, ¿no? Los cambios de estado, como ya estudiamos, son procesos isotérmicos. Bien, como para un gas ideal, yo sé que P depende de B de esta forma, ¿no? Hiperbólica, y entonces cuando integro P diferencial de B menos P diferencial de B, lo que tengo es un logaritmo, porque el 1 sobre X
integral de 1 sobre x del logaritmo de x, y entonces el trabajo en cualquier proceso isotérmico que tiene, obviamente, en el diagrama PV, por esta expresión, tiene forma de hipérbola. Yo voy de acá hasta acá de forma isotérmica, tiene forma de hipérbola que se llaman isotermas. El trabajo, que es este área, va a ser igual a esta cantidad. ¿Sí? Como la temperatura cambia, no cambia la energía interna. Definición. No por definición, pero por lo que ya encontramos antes. Entonces, el calor intercambiado por el sistema va a ser igual a, o si quieren, la energía intercambiada en forma de calor por el sistema va a ser igual y opuesta a la energía, la cantidad de energía intercambiada por trabajo. ¿Sí? Fíjense que, bueno, acá tengo, en esta animación tengo un proceso isotérmico en el que yo puedo comprimo un sistema y, en contacto con un sumidero, zinc, sumidero de energía, que está a una temperatura constante, independientemente de cuánto calor yo le entregue. Entonces yo la comprimo el pistón, dejando que el sistema libere calor al sumidero, de manera que su temperatura se mantenga igual que la del sumidero. ¿Sí? Sería este proceso que veo acá, ¿no? Comprimo el sistema, y el sistema, mientras yo lo comprimo, por estar comprimiéndolo, le hago trabajo, y como está en contacto con el sumidero, va a liberar calor. Ese calor y ese trabajo son iguales en módulo, como vemos, porque la temperatura interna no cambia. Si hiciera el proceso inverso, fuera por esta misma hipérbola, pero al revés, ¿sí? Lo que tengo es que poner al sistema en contacto con una fuente térmica de alta temperatura, de manera que el sistema absorba calor de la fuente. ¿Sí? Entonces se invierten estas dos flechas. Bien. Entonces yo puedo obtener trabajo de mi sistema entregándole calor. Bien, los procesos isocóricos a volumen constante. Por ejemplo, hervir o calentar cualquier gas en un recipiente rígido, ¿no? No hay trabajo, porque no hay diferencial de B. Entonces, la energía interna, el cambio de energía interna es igual al calor intercambiado por el coso. Consta que acá en este dibujo el proceso isocórico es la línea vertical nada más, ¿no? No es todo esto. Como no hay trabajo, de hecho, lo que vemos es que no hay área bajo la curva. Entonces, como el trabajo es cero, delta U es igual a Q. Bien. Podemos, a partir de acá, definir algo que ya habíamos visto en calorimetría, un calor específico, ¿no? Que es la relación entre el calor intercambiado por el sistema y la variación de temperatura. ¿Sí? Acá está por 1 sobre n, porque esta es la cantidad intensiva. ¿Se acuerdan? Que no es lo mismo que capacidad calorífica. Mi calor específico para mis procesos isocóricos va a ser esta relación. ¿Sí? Como son iguales delta U y Q, y delta U a volumen constante para un gas ideal, yo lo puedo expresar así, ¿no? Acá tengo PV igual a... Bueno, no, perdón, esto ya lo habíamos calculado, así que no tengo que hacerlo. Ya hemos visto que las variaciones de energía interna tienen esta pinta. Así que puedo igualar esto a mi definición utilizando el calor específico a volumen constante, y de acá sale, de esta igualdad, primero una cosa súper importante que es lo que se tienen que tatuar. U es función de estado, P es función de estado. ¿Sí? Por ende, que la variación de energía interna es igual a N por CB por delta T, eso vale para cualquier proceso. Porque es algo que vale entre dos puntos, independientemente de cómo vaya entre esos dos puntos. O sea, nosotros nos vamos a poder llevar esto para cualquiera de los demás procesos que vamos a ver después. Esto va a valer siempre. ¿Sí? Y además, de acá puedo calcular que el calor específico a volumen constante para un gas ideal es 3 medios de R. Que es eso, ¿no? Es la variación de energía en función de la variación de temperatura, digamos, de U a de T. El 1 sobre N está porque esta es la cantidad intensiva. No quiero hacer mucho lío. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Hay que aclarar algo? Bien. Seguimos. De acá, lo más valioso, bueno, las dos cosas valiosas que vamos a
es esto, súper fuerte, y una definición. Recuerden que esto vale para gases ideales, ¿no? Esta definición es general, pero esta vale para gases ideales porque es hacer la cuenta con la ecuación de los gases ideales. Muy bien. ¿Qué pasa cuando los procesos son isobáricos? ¿Sí? A P constante. Es básicamente ir de un punto al otro con una línea horizontal. O sea, solamente puedo conectar puntos que estén en la misma presión. Estados que tengan la misma presión. Una forma de hacerlo es calentar un volumen con un pistón pesado, ¿sí? O mismo a presión atmosférica afuera, de manera que la presión sobre la cara externa del pistón sea siempre la misma, y yo dejo que el sistema expanda, como voy acá, bueno, acá está comprimiendo, ¿no? Y expando, sí, esto está mal, esta flecha debería estar al revés. No, no, sí digo bien, esta flecha debería estar al revés porque si le entrego calor el sistema expande. Bueno, entonces dejo que expanda contra una fuerza constante, contra una presión constante. Esto es un proceso isobárico. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el proceso isobárico? La variación, la relación entre calor entregado y variación de energía, de temperatura, no va a ser igual, que eso es el calor específico, no va a ser igual que en el proceso isocórico, porque necesariamente parte del calor que yo le voy a entregar va a estar en el trabajo, se va a traducir en el trabajo que el sistema tiene que hacer sobre, en este caso, el pistón, para llevarlo. Entonces no va a ir todo a parar a energía interna. Necesariamente, de U a dt va a ser más grande, porque va a haber más cantidad de energía entregada y menos variación de temperatura. ¿Entendió eso? O si quieren hacer este experimento, ¿no? Pueden hacer un experimento mental en el que primero calientan algo a volumen constante, le entregan una cierta cantidad de calor, ¿sí? Después lo dejan expandir de forma diabática, ¿sí? El sistema va a hacer un trabajo. Como va a ser un trabajo y está diabático, la temperatura va a bajar. Esa energía tiene que haber salido de algún lado. Y bueno, necesariamente en ese trabajo que hizo a P constante, soltando ese pistón, para llegar a la temperatura original, tuvo que intervenir más energía. Entonces, bueno, está claro entonces, ¿no? Porque el calor específico a presión constante es distinto y mayor que a volumen constante. Porque a P constante, al no mantener el volumen, mi sistema hace trabajo sobre el exterior. Entonces, el calor que entrego a P constante es con la misma cuenta que antes, pero en vez de usar CB, uso CP. ¿Y a qué va a ser igual? A la variación de energía interna menos el trabajo que realizado sobre el sistema. Haciendo estas cuentitas, mantengo este lado. La variación de energía interna, acá usamos lo anterior, la variación de energía interna siempre la puedo calcular de esta manera. Y el trabajo es P delta B menos P delta B. Acá, al gas ideal, puedo recordar la ecuación. Entonces, P delta B, como PB es igual a NRT, P delta B, si P es constante, es NR delta T. Y P es constante y cambia B, tiene que cambiar necesariamente T de manera proporcional. Es la ley de Gay-Lussac, ¿no? O alguna de esas. Y recordando, de acá puedo despejar CP, por ejemplo, veo que me va a CB más R, recordando que CB ya lo había calculado para un gas ideal como 3 medios de R, bueno, CP necesariamente tiene que ser 5 medios de R. Y cosas que voy sacando de acá. Después lo que yo les voy a pedir que hagan, yo lo hice, está puesto en la filmina, pero está bueno que lo hagan ustedes para entender cosas, también que era algo que está bueno que hicieran más para el parcial, pero también está bueno si no lo hicieron, es hacer un cuadrito que voy a hacer, que voy a mostrar al final, donde calculan Q, U y W, Q, delta U y W para todos los procesos en función de P y de B. Entonces, puedo entender cómo se calculan, teniendo esta información, cualquiera de las cantidades de la primera ley. Muy bien. Procesos adiabáticos. Procesos, no salté ninguno, ¿no?
Procesos entonces en los que el sistema está aislado térmicamente, no intercambia calor. O pueden ser procesos súper rápidos en los que no le doy tiempo al sistema para cambiar de calor. Por ejemplo, el pasaje de una onda sonora a través de un fluido es un proceso adiabático. Bueno, si es adiabático, Q es 0, por lo cual dU es igual a diferencial de U es igual a diferencial de W, que es menos P diferencial de B como sea. Recordando que P diferencial de B, si P diferencial de B necesariamente es, sabiendo cómo es P de B es una hipérbola, la NRT diferencial de B sobre B, y recordando la definición de calor específico a volumen constante, que es de U de T, puedo escribir esto de esta manera, ¿no? Pase esto para aquel lado, y esto termina siendo la variación de energía interna, y esto viene de la parte del trabajo. Si a esto le sumamos una definición que yo voy a definir, que es importante, ¿no? Voy a definir de ahora en más a gamma, que va a tener un valor distinto para cada gas, como la relación entre calores específicos. Cp sobre Cv. Con esa definición, y haciendo un montón de cuentas, bastantes, no difíciles, pero largas, yo puedo llegar a todas estas. Primero puedo calcular el trabajo, que va a ser la variación del producto T por B dividido gamma menos 1. Y segundo, puedo llegar a estas propiedades de los procesos adiabáticos. En un proceso adiabático, T por B a la gamma menos 1 es constante y P por B a la gamma es constante. Otra cosa. Entonces, en cualquier proceso adiabático yo puedo comparar T inicial, B inicial a la gamma menos 1 con C, que va a ser igual a T final por B final a la gamma menos 1, y así lo vemos. Muy bien. Entonces sí, sabiendo estas cosas, ¿no? Sabiendo la cuestión de los gases ideales, el primer principio de termodinámica, la definición de calor específico y la definición de trabajo, yo puedo calcular, lo puedo calcular en general para cualquier sistema y en particular para un gas ideal, todas las cantidades del primer principio para cada uno de los procesos. Yo acá la calculé para el gas ideal. Por eso no tiene gamma, porque gamma para el gas ideal es directamente 5 tercios, ¿no? Pero lo puedo calcular en general o para un gas ideal para tener unas cosas más definidas. ¿Sí? Les recomiendo hacer ese ejercicio y así ven si no se marean, si tienen todo claro. Es un buen ejercicio, está en el cuestionario. O sea, en el cuestionario, si quieren, pueden pegar el coso. Fíjense, en todo caso, si les queda lo mismo que esto para gas ideal. No es necesario que respondan a esa pregunta explícitamente. Muy bien. Hasta acá con el primer principio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa con el primer principio? Porque no es suficiente. En la naturaleza, en la vida, nosotros vemos siempre el proceso en el cual hay transferencia de calor entre un objeto a una temperatura y un objeto a una temperatura menor. Nunca vemos el proceso inverso. Y si uno se queda con el primer principio, no tiene forma de explicar eso. ¿Sí? Porque el primer principio en ningún momento te dice en qué sentido va la energía. No hay nada en el primer principio, y no hay nada en las leyes de Newton tampoco. Las leyes de Newton son todas reversibles. Ustedes ven una pelota pegándole a una pared y rebotando. Si yo le paso esa misma película en reversa, no tienen forma de darse cuenta que está en reversa. Porque van a ver una pelota pegando a la pared y rebotando, cumpliendo las leyes de Newton. Las leyes de Newton son totalmente reversibles. Ahora, si yo les paso un cubito de un charco pasa a formarse, o una taza que se forma a partir de un montón de pedazos que estaban en el suelo, te van a dar cuenta que en realidad eso es algo pasado en sentido inverso, ¿no? Hay procesos llamados espontáneos que los vemos ocurrir en una sola dirección. Y es un tremendo problema eso, porque si todo respeta, en física clásica, todos los sistemas son sistemas de partículas, y todas las partículas respetan la ley de Newton, y las leyes de Newton son totalmente reversibles,
¿por qué vemos ciertos procesos ocurriendo solo en una dirección? Un preguntón, ¿sí? Nuestra teoría hasta acá no nos está explicando por qué pasan las cosas que pasan y no pasan las cosas al revés. Entonces, hay que desarrollar algo más, ¿no? Además, el primer principio, por ejemplo, impide lo que llaman perpetuum mobile de primera categoría, ¿no? Perpetuum mobile, máquina de movimiento perpetuo, son aquellas máquinas que crean energía de la nada, porque la energía está conservada, si el sistema está cerrado, la variación de energía interna se da por intercambio de calor o por trabajo, entonces esas tres cantidades son, digamos, delta U es una cantidad conservada. Entonces yo no puedo aumentar delta U sin intercambiar calor o realizar trabajo. Durante muchos años, antes de que estas cosas estuvieran firmes, mucha gente intentó generar energía gratis de la nada. Y eso rompe la primera ley. Ahora, la primera ley no impide objetos que están andando de forma indefinida, o mejor aún, objetos que toman, por ejemplo, el calor de una fuente y la transforman 100% en trabajo. Eso a priori, de hecho, eso a priori si lo dicen a cualquier persona, dicen, sí, ¿por qué no? ¿Sí? Mucha gente puede llegar a pensar que si los motores o las máquinas no son 100% eficientes son por defectos de construcción, pero no por una limitación teórica. Si usted le pregunta, ¿se puede lograr un proceso 100% eficiente a cualquier persona? Te va a decir, sí, bueno, hay que ajustar todo y que todo sea perfecto y que no haya roce y tal. Y pues no. Hay una linda analogía que dice que las tres leyes de la termodinámica es que la primera nunca puedes ganar, con la segunda nunca, ni siquiera puedes empatar. O sea, lo que vamos a aprender está enunciado en los dos típicos enunciados de la segunda ley, que son el de Clausius y el de Kelvin. Clausius, entonces, que nos dice, nos enuncia algo que vemos, ¿no? No hay flujo de energía mediante calor de un cuerpo a otro más caliente sin que simultáneamente se realice trabajo sobre el sistema. Yo no puedo hacer una heladera que no consume energía. Tengo que trabajar sobre el sistema para que lo frío se enfríe más a costa de lo caliente. Kelvin, por otro lado, lo que dijo es que ningún proceso termodinámico es capaz de convertir íntegramente trabajo en calor proveniente de una fuente. O sea, la heladera perfecta no existe, el motor perfecto tampoco. O sea, ningún motor, ninguna máquina térmica, provenga de donde provenga el calor, puede ser quemando nafta, hirviendo agua con carbón, hirviendo agua con gas, hirviendo agua con fisión nuclear, de donde provenga ese calor, yo lo voy a usar para un motor y no voy a poder usar el 100% de ese calor en trabajo. Siempre algo va a seguir siendo calor. ¿Sí? Entonces, no existe la heladera perfecta, o sea, una heladera que no consuma energía, y no existe un motor perfecto de 100% eficiente. Estos son los dos enunciados. Se puede demostrar, creo que lo hacen en la teoría, que por derivación al absurdo son equivalentes. Si uno no puede ser uno cierto y el otro falso. ¿Sí? Si uno es cierto, el otro también. Bien, insisto, como todo esto fueron desarrollos que se hicieron a la par, fueron parte de, necesaria y consecuencia de la revolución industrial, se define la eficiencia para cualquier máquina térmica, que es la relación entre el calor, entre el trabajo que obtengo y el calor que saqué de la fuente caliente, ¿no? Fíjense que este es el simbolito de máquina térmica, ¿no? Dos fuentes, una caliente, hot, y otra fría, cold. Un ciclo, saco calor de la fuente caliente y obtengo trabajo, pero también necesito descargar calor en la fuente fría. ¿Sí? Esto es un motor. Al revés, con las flechas al revés, es un refrigerador. ¿Sí? Meto trabajo, ¿sí? Para sacar calor de la fuente fría y meterla en la caliente. Para invertir el sentido espontáneo de las transferencias de calor. El trabajo es este.
es el que se usa para calcular la eficiencia, y el calor que voy a considerar cuando labura en este sentido la máquina es el calor que saco de la fuente caliente. O sea, acá está la nafta quemándose, ese calor lo meto en un ciclo, obtengo el movimiento de los pistones del auto, pero a la par entrego calor al medio. Suele ser la atmósfera, ¿no? Muy bien. En 1824, bastante antes, de hecho, todavía no estaba bien desarrollada la termodinámica y se seguía usando la teoría del calórico, que Lavoisier la hizo a principios del siglo, fines del siglo XVIII. Este muchachito, Sadi Carnot, que no fue mucho más que un muchachito porque murió muy joven, la familia era napoleónica, y cuando Napoleón cae le empezó a ir bastante mal en la vida, publica este libro en el que enuncia varios conceptos fundamentales de la termodinámica. Y en particular diseña el ciclo más eficiente posible de una máquina térmica entre dos temperaturas. ¿Cuál es, bajo qué precepto, cómo lo diseña? Dice, bueno, no tiene que tener, si tiene que ser eficiente, no tiene que tener procesos espontáneos, porque en los procesos espontáneos necesariamente yo pierdo una energía que después no la puedo recuperar de ninguna manera, porque va para la calor. Calor, piénsenlo como el fondo de tabla, ¿no? El calor es el lugar donde termina toda la energía eventualmente, es la forma más desorganizada, menos útil, y de la cual nunca puedo volver a obtener trabajo de forma 100% eficiente. Entonces, no tiene que incluir procesos irreversibles, como sería, por ejemplo, poner en contacto dos sistemas y que fluya calor del caliente al frío. Y entonces tengo que hacer un ciclo que vaya entre dos fuentes térmicas de manera siempre con procesos reversibles. Entonces, ¿qué creó don Carnot? Acá tienen el ciclito, Tiki, y acá en el fondo yo sumé dos imágenes acá, ¿no? Lo está mostrando. Primero, ¿qué va a ocurrir? Es lo que ocurre acá. Expando el sistema de forma isotérmica, poniéndolo en contacto contra una fuente caliente. Agarro, le prendo un mechero abajo, un encendedor, y dejo que el sistema expanda. Y ahí me da trabajo, porque el sistema, al expandir, hace trabajo sobre el pistón, que está a presión atmosférica o con algún... Esto pesa, ¿no? Luego, lo pongo en contacto con la fuente fría. Perdón, lo aíslo, mentira. Lo aíslo. Y dijo que sigue expandiendo. ¿Sí? Pero de forma diabática. Como está caliente, sigue expandiendo de forma diabática porque le saco la fuerza que le estaba haciendo en el pistón. ¿Sí? Entonces, primero en A fui hasta acá y ahora me pasé a isotermia, porque al expandirse de forma diabática cambió necesariamente de temperatura, se enfrió. Es lo que pasaba con Joule, ¿no? Y estoy en C. Entonces ahora lo pongo en contacto con una fuente fría y empieza a comprimir, porque empieza a entregar calor a la fuente fría. ¿A qué temperatura? A temperatura T2, que es más baja que T1. ¿Sí? Me faltó esto. Realizando trabajo, ¿no? Tengo que apretar el pistón para que esto comprima. Luego, sigo comprimiendo de forma diabática y como no le dejo liberar calor, al comprimirlo se calienta el gas y vuelvo a empezar. ¿Sí? Si hago esto de forma cuasi estática, no hubo procesos irreversibles en este ciclo. Todos estos procesos son reversibles. Lo puedo hacer en un sentido o en otro. De hecho, en función de si lo hago en un sentido o en otro, tengo un motor o un refrigerador. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre motor y refrigerador? Que en uno entrego, en un motor consumo calor de la fuente caliente para obtener trabajo, y en un refrigerador, de nuevo, le entrego calor al sistema para mover, le entrego trabajo al sistema para mover, para que el calor fluya al revés. Bien, sigue esta Nacho, una cosa de la diapositiva anterior con eso. Por ejemplo, en la primera, porque tengo un problema con los signos, digamos. En la primera
Claro, o sea, recibe calor, por lo que el calor debería ser positivo. Y a su vez se expande. Entonces, el trabajo Y es positivo es, también. depende qué convención estés usando. Para mi Eh, convención, el trabajo es negativo. Porque es trabajo que el sistema entrega al medio. En mi convención, cuando delta U es Q más W. claro, sí, sí, o sea, calor entregado al sistema y trabajo realizado por el sistema. Exacto. Entonces, calor es Entonces, positivo, trabajo es negativo. pero por eso, si el sistema se expande, ¿no estaría haciendo un trabajo positivo? No, porque se expande haciendo trabajo, le está entregando trabajo al sistema, está levantándote pistón. Pierde energía. Una expansión isotérmica. O sea, no gana energía, pierde energía porque está usando energía moviendo el pistón. No, no, está bien. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bien. Sí, yo. En mi comisión, yo creo que Meyer usa la otra, ¿eh? Cuidado. Sí, no, el Kepler usa lo que vos decís también. Tiene Bueno, bien. el más. Recuerden, digamos, a mí me gusta esa convención porque mentalmente me relaja un poco en el sentido que todo lo que entra en energía al sistema es positivo y lo que saca energía del sistema es negativo. ¿Sí? Acá, el tipo contra el pistón entra energía en forma de calor en este intercambio, pero al pistón le está entregando energía, le está haciendo trabajo el gas al pistón. ¿Sí? Entonces, son los dos, uno positivo y el otro negativo. ¿Vale? Bien, bien. Bien. Entonces, es un ciclo. Como es un ciclo, delta U necesariamente es igual a 0, por lo cual en la convención UPAC, W es igual a menos Q, que es la diferencia de calor que entra y sale. Acá en este, fíjense si después chequen bien los signos de este, porque este no lo llegué a realizar bien. Puede ser que me haya cruzado convenciones, ¿eh? Pero bueno, a fin de cuentas se puede demostrar entonces que la eficiencia de este ciclo, que es el trabajo dividido el calor absorbido de la fuente caliente, nos queda de esta manera, ¿sí? Entonces 1 menos la relación de calores. Acá ya se evidencia que la eficiencia nunca puede ser 1, ¿no? A menos que trabaje entre dos fuentes a la misma temperatura. Perdón, eso sería que sea 0. Tendría que llevar esto a 0 Kelvin o esto a infinito. No, al revés, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo una boludez. La eficiencia no puede ser 1 porque esto no puede ser 0. Está bien, porque necesariamente esta no puede ser esto no puede ser infinita y esta no puede ser 0. Bien. Así que en ese sentido es un motor, y recuerden, si lo uso al revés, es un refrigerador. Porque todos los procesos son reversibles. Bien, se puede demostrar que para el caso particular del ciclo de Carnot o de los ciclos reversibles en general, esto es igual Q2 sobre Q1, temperatura fría sobre temperatura caliente. ¿Sí? Esto vale siempre, para cualquier proceso, cualquier ciclo. Esto vale solo para los ciclos reversibles. Y todos los ciclos reversibles van a tener la misma eficiencia. Todos los ciclos reversibles ya sea Carnot o cualquier otro, entre dos mismas temperaturas van a tener la misma eficiencia, la eficiencia de Carnot, que además es la máxima que se puede tener entre esas dos temperaturas. Por definición, porque es un ciclo reversible. ¿Sí? Más que un ciclo reversible, no. Cualquier otro ciclo que no lo sea va a perder energía. Parte del calor que saco de la fuente caliente no lo va se me va a ir más, que no se va a transformar en trabajo. Bien. Eso, el rendimiento Carnot entre dos temperaturas es el máximo posible entre esas dos temperaturas. Y cualquier proceso reversible tiene el mismo rendimiento, el rendimiento de Carnot. Esto, insisto, está directamente aplicable a las máquinas térmicas. No todas las máquinas son térmicas, ¿no? Las pilas químicas no son máquinas térmicas, entonces ahí las cosas son distintas, si bien el segundo principio de termodinámica se sostiene. No hay procesos 100% eficientes. Bien, Carnot no es el único ciclo posible
totalmente reversible. Está el famoso ciclo de Stirling, con el que se pueden hacer unos motorcitos muy simpáticos, y el de Ericsson, que es el mismo Stirling, pero al revés, ¿no? Fíjense que tiene los procesos dado vuelta. Estos son los procesos, los ciclos reversibles más conocidos. Todos trabajando entre las mismas dos temperaturas, tienen la misma eficiencia. Y listo. Terminó. Hasta acá llegamos con esto. Lo que viene es la entropía. Y bueno, es conceptualmente tal vez lo más potente, difícil de asir que tiene esta materia. Pero la entropía es el concepto tal vez más poderoso que tiene la física, tal vez. La energía y la entropía, que son parientes. Muy bien. ¿Alguna duda? Voy a parar la cosa. Yo pensé que iba a tardar más.